Capítulo 21. General. Capitán Anton Lasseter informando. Anton caminó frente al general Gavin e hizo un saludo enérgico. Sus ojos se llenaron de la ferocidad de una bestia que estaba a punto de mostrar sus colmillos. Detrás de él había unos 500 soldados de pie como espadas desenvainadas. El general miró a Anton y asintió solemnemente con la cabeza. Luego miró a Lerik y le dirigió una mirada de complicidad. Al ver esto, Lerik sonrió y se paró al lado del general. Primero miró a su padre y luego a los 500 soldados detrás de él. Lerik vio que Samira y sus dos amigas estaban entre el grupo, pero no se sorprendió ya que las tres chicas eran bastante fuertes a pesar de su corta edad. Samira Reynolds en particular ya estaba en la cima del nivel 2 Esper. Ella podría ser la Esper más joven en alcanzar este nivel de poder. Por supuesto, esto solo era cierto si Lerik no estaba incluido en la lista. Skyler y Kathleen, por otro lado, eran Espers de nivel 2 recién ascendidos. Pueden ser más débiles que Samira, pero aún serían considerados como los mejores genios. Después de todo, la mayoría de las personas de su edad rondaban el nivel 1. Anton Lasseter y los 500 soldados fruncieron el ceño cuando vieron al misterioso alquimista de nivel 4 de pie junto al general. Se preguntaron qué estaba a punto de decir. Lerik se aclaró la garganta y miró a todos con una mirada penetrante. Nadie se atrevió a mirarlo directamente a los ojos cuando vieron esto. Estaba emitiendo una fuerte presión con solo pararse allí y cuando se encontraron con su mirada, se sentía como si estuvieran mirando a una bestia antigua. Después de observar el campo de batalla, noté que el Northern Vapor Group ha establecido más de una docena de trincheras. Si nuestros soldados cayeran en esas trincheras, la mayor parte de nuestra fuerza de combate quedaría paralizada, dejándonos a su merced. Para contrarrestar esto, inventé un plan junto con el general Gavin. Lerik hizo una pausa y miró al general. El general Gavin tosió torpemente, pero no dejó que nadie viera su mirada avergonzada. No se le ocurrió nada. Fue Sorado Wolf quien ideó el plan. Sin embargo, sabía que el alquimista estaba haciendo esto para aumentar su prestigio en el ejército. Durante esta terrible circunstancia, un general debe ser confiable. Lerik continuó. En este momento, algunos de nuestros soldados están preparando algunas cosas que harían ineficaces esas trincheras. Si The Northern Vapor Group realmente tiene un estratega sabio de su lado, ciertamente notaría nuestros movimientos. Si se da cuenta de que nos hemos dado cuenta de las trincheras que habían preparado de antemano, su estratega enviaría una fuerza de vanguardia para atacarnos. De esta manera, nos veremos obligados a entrar en el campo de batalla, pero ahí es cuando ustedes darán un paso al frente. Hablando hasta este punto, Lerik de repente reveló una sonrisa inofensiva, pero todos los que la vieron sintieron que se les erizaban los pelos. El general ya ha enviado un grupo de soldados para colocar trampas, por lo que no tenemos nada de qué preocuparnos por la fuerza de vanguardia del Northern Vapor Group. Con el general Gavin sosteniendo el fuerte, deberían poder controlar a la fuerza de vanguardia. Durante este tiempo, irás conmigo para lanzar un ataque furtivo en su campamento y matar a su estratega. Sin él al mando de esos rufianes, serían como moscas sin cabeza. Anton Lasseter y el resto se sorprendieron cuando escucharon el elaborado plan de este alquimista. Era brillante. Incluso descubrió las trincheras hechas por Northern Vapor Group en poco tiempo. El general Gavin, que no sabía nada sobre esta parte del plan, también se quedó atónito en silencio. Solo podía mirar el perfil lateral de Lerik con una mirada de asombro. Has aprendido la habilidad, intimidar. Has aprendido la habilidad, persuasión. Has aprendido la habilidad. Después de contarles el plan, Lerik vio un montón de nuevas habilidades que aparecían en su pantalla de estado. Los miró brevemente y se rió en su corazón. Se estaba volviendo aún más poderoso a medida que pasaba el tiempo. Puede que no pase mucho tiempo antes de que supere a los expertos más fuertes del Reino de Leone. Has oído el plan. Ahora, prepárate para ejecutarlo. Dijo el General Gavin con voz severa. Anton y los demás inmediatamente saludaron y se prepararon. Había una mirada de anticipación en sus ojos mientras miraban al alquimista de aspecto inofensivo que estaba de pie junto al general.
No se dieron cuenta de que este apuesto joven ya se había convertido en el pilar de todo su ejército. Asterisco asterisco asterisco. Mientras tanto, en el campamento del Northern Vapor Group, Solas miraba el campo de batalla con el ceño fruncido. Se dieron cuenta de las trincheras. Él murmuró. Detrás de él estaba un anciano de aspecto frágil de unos 60 años. Sus ojos turbios observaban el campo de batalla. De repente, levantó las cejas y dijo: ¿Ha notado las trincheras? Parece que alguien con una gran vista está escondido entre su campamento. El anciano movió su mirada hacia Solas y dijo con urgencia: Jefe Solas, debemos enviar una pequeña fuerza de soldados para interrumpirlos. Según mis observaciones, están planeando llenar las trincheras con rocas. Sin las trincheras, su ejército pronto marcharía hacia nosotros. El Northern Vapor Group puede ser feroz, pero contra el Flame Tiger Army de Gavin, sería una batalla difícil de ganar. Solas apretó los dientes al escuchar las palabras del anciano. Mierda. Hombres, que 500 de nuestros mejores luchadores ataquen a esos bastardos. Rápido. Capítulo 22. El viejo estratega del Northern Vapor Group sintió que algo no estaba bien, pero no pudo precisarlo. ¿Qué está pasando?, murmuró para sí mismo con una mirada inquieta. Era comerciante antes de convertirse en estratega del Northern Vapor Group. Usó su experiencia y conocimiento para obtener el reconocimiento de líder del Northern Vapor Group. Ahora, fue enviado aquí para convertirse en el estratega del ejército de Solas. Al principio, pensó que esta batalla sería fácil. El general Gavin y su ejército de Tigres de Fuego podrían ser una fuerza poderosa, pero carecían de un estratega hábil. El anciano usó esta desventaja para asegurar la victoria del ejército de Solas. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo iba de acuerdo con su plan, el feroz ejército del Tigre de Fuego detuvo repentinamente su carga a mitad de camino. Su comportamiento era extraño e impropio de los rumores sobre ellos. ¿Podría ser que haya un hábil táctico de su lado? El anciano entrecerró los ojos mientras miraba el mapa de guerra sobre la mesa. En ese momento, escuchó la carga de la fuerza de destacamento de unos 500 soldados enviados por Solas para sentir el ejército del Tigre de la Llama. El anciano los miró con un dejo de preocupación. Esos hombres eran antiguos bandidos y asesinos, por lo que eran bastante hábiles en el combate armado. La geografía del área también fue estudiada por ellos antes, por lo que tienen la ventaja. Además, ya habían colocado más de una docena de trampas en determinadas zonas. El anciano podía escuchar el resonante grito de guerra de la fuerza de destacamento de Northern Vapor Groups. Sus voces resonaron en todo el campo de batalla como una tormenta. Mientras tanto, Solas podía sentir la mirada antinatural del anciano. Frunció el ceño con disgusto cuando vio esto. No le gustaba este anciano en absoluto. Si no fuera por la severa orden del líder, ni siquiera traería a este tipo con él. Lo único bueno de él eran sus estrategias, pero aparte de eso, el anciano era tímido, débil y de mente débil. De repente, Solas escuchó los gritos angustiados de sus soldados. Inmediatamente salió de la tienda del comandante y miró al vigilante mientras rugía. ¿Qué pasó? El vigilante estaba en lo alto de la torre de vigilancia mientras observaba el campo de batalla a través de un monocular. Su rostro cayó mientras tartamudeaba. Oh, nuestros hermanos. Fueron emboscados. Algunos de nuestros hermanos todavía están contraatacando, pero la mayoría de ellos ya han sido aniquilados. ¿Qué dijiste? Solas bramó de rabia al escuchar las palabras del vigilante. ¿Cómo pudo pasar esto? Prepararon trampas durante varios días, pero sus hombres eran los que morían. El viejo estratega también salió de la tienda del comandante con una mirada atónita en su rostro. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo se las arreglaron para tender una emboscada a nuestros soldados? Gavin acaba de llegar aquí, entonces, ¿cómo es que sabe dónde colocar perfectamente a sus soldados para una emboscada? Murmuró en estado de shock. Bofetada. Solas envió volando al viejo estratega con una brutal bofetada en la cara. Viejo bastardo, enviaste a mis hombres a la muerte. Gritó enojado mientras señalaba al anciano.
Varios bandidos retuvieron a Solas y evitaron que lastimara al anciano. Jefe, no le hagas daño. Fue enviado aquí por el líder. Serás castigado si lo matas. Cállense, montón de tontos. Fuera de mi vista. Solas los empujó y envió a sus hombres a volar. Aunque sus soldados eran solo un bandido de asesinos, los trataba como a sus hermanos, entonces, ¿cómo no iba a enojarse cuando los mataron por las órdenes del anciano? Silbido. 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 Cientos y cientos de flechas cubrieron repentinamente los cielos y descendieron hacia el ejército sacudido de Solas. Gritos miserables resonaron en todo el campamento cuando los soldados del grupo Northern Vapor fueron sorprendidos por este ataque sorpresa. Más de 100 bandidos cayeron por la avalancha de flechas, y unos cientos más quedaron cubiertos con heridas graves y leves. Solas agarró su hacha de batalla y la agitó frente a él, evitando que las flechas lo perforaran. Después de la descarga de flechas, movió lentamente su hacha de batalla hacia un lado y miró a la pequeña fuerza que los atacaba. Llevaban las armaduras del ejército de tigres de fuego de Gavin. El hombre que los dirigía parecía bastante joven y tenía una sonrisa amable en su rostro mientras miraba a Solas. Mirando la odiosa sonrisa del joven, Solas levantó su hacha de batalla y cargó contra él con una mirada de ira. Hermanos, vengan a nuestros camaradas caídos. Su fuerte voz despertó a los conmocionados soldados del Northern Vapor Group. Inmediatamente levantaron sus armas y siguieron la carga de su jefe, dejando al viejo táctico que todavía estaba tirado en el suelo con la cara ensangrentada. Al ver esto, la sonrisa de Lerik se profundizó. Comandante Anton, usted maneja Solas. Señorita Samira, tome a sus hermanas y mate a ese anciano allí mismo. Les ordenó con calma. Anton Lassiter asintió con la cabeza al escuchar el comando. Luego gritó a sus soldados. Lo escuchaste, sígueme. Samira y sus dos doncellas contemplaron la figura derrumbada que señalaba Lerik. No sabían quién era este tipo desafortunado, pero aún así siguieron la orden. Vamos. Samira se lanzó con la espada en la mano. Pronto, tuvo lugar un intercambio sangriento. Esta era la primera vez que Lerik veía una escena tan brutal y no pudo evitar sentir un poco de náuseas. Sin embargo, una fuerza extraña calmó su corazón y eliminó la sensación nauseabunda que estaba sintiendo. Su rostro recuperó la calma poco después y se quedó allí inmóvil, mirando la batalla con ojos indiferentes. Has aprendido la habilidad, provocar. Has aprendido la habilidad. Has aprendido. Lerik miró la pantalla de estado y vio que aparecían algunas habilidades nuevas. Su fuerza aumentaba continuamente a un ritmo aterrador. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 23. Solas era un esper veterano de nivel 3 con años de experiencia en la guerra. Aunque no era competente en el departamento de planificación, sus fuertes habilidades de batalla equilibraron esta debilidad. Con pasos rápidos y grandes, Solas se abalanzó sobre Anton como un toro enfurecido. La muerte de sus camaradas intensificó aún más su ira. Después de ganar impulso, de repente saltó y sostuvo su hacha de batalla con ambas manos mientras la golpeaba en dirección a Anton. El puro poder de su golpe hizo que el aire perforara y produjera un violento sonido desgarrador. Anton Lassiter entrecerró los ojos al ver este ataque. Sería cortado por la mitad si bloqueaba con fuerza el hacha de batalla de Solas. Después de una fracción de segundo de vacilación, Anton inmediatamente rodó hacia un lado para evitar el golpe. Estallido. Se formó un pequeño cráter justo donde se encontraba Anton antes. Al ver esto, Anton jadeó una profunda bocanada de aire frío. No pudo evitar sentirse un poco nervioso al enfrentarse a este tipo. La fuerza de Solas estaba más allá de su imaginación. Anton pensó que el hombre podría ser lento debido a su tamaño y al peso de su arma. Sin embargo, la realidad demostró que estaba equivocado. Solas fue mucho más rápido de lo que había anticipado. ¿Un esper de nivel 3? Pensé que Gavin era el único esper de alto rango en su ejército Flame Tiger. ¿Quién hubiera pensado que el bastardo realmente escondió a alguien de tu calibre en su ejército? Aún así, esto no cambia las cosas. Incluso si ustedes dos luchan conmigo juntos,
todavía ganaría. Solas dijo con un brillo feroz en sus ojos. Aunque estaba un poco sorprendido de ver a un experto oculto en el ejército del general Gavin, estaba seguro de que aún podría triunfar sobre ellos. Una gota de sudor resbaló por la frente de Anton. Las palabras de Solas estaban llenas de arrogancia, pero no se atrevió a replicar. Solo ese golpe de Solas ya le informó sobre la gran diferencia en su poder. A pesar de su incertidumbre, Anton no reveló ni una pizca de miedo. Le devolvió la mirada a Solas y escupió con frialdad. Bandido, estás destinado a morir bajo mi espada hoy. Rugido. Solas gritó de rabia después de escuchar las palabras de Anton. Levantó su hacha de batalla y golpeó con toda su potencia. El aire tembló y el suelo bajo sus pies se hundió bajo la abrupta liberación de su poder. Anton esquivó rápidamente a un lado, apenas evadiendo el ataque destructivo. Luego blandió su espada y respondió con una puñalada en el frente. Para su sorpresa, Solas ni siquiera se molestó en bloquear su espada. El bandido gigante recibió la puñalada sin siquiera sudar y usó su codo afilado para golpear la cara de Anton. Pensilvania. Anton sintió que su mundo daba vueltas después de ese inesperado ataque. Casi dejó caer su espada mientras se tambaleaba de izquierda a derecha. Solas sonrió malvadamente después de ver esto. Luego agarró con fuerza su hacha de batalla y la giró hacia el tambaleante Anton. Silbido. Una figura de repente sacó al mareado Anton de la puerta de la muerte. ¿HM? Solas frunció el ceño cuando se dio cuenta de que su presa fue arrebatada frente a él. Luego echó un vistazo más claro al hombre que salvó a Anton. Era un joven apuesto que parecía tener unos 20 años. Tenía un cabello negro largo, descolorido y liso. Sus cejas parecidas a espadas estaban fruncidas mientras miraba a Solas. Lerik sintió que su ira se calmaba lentamente cuando un poder misterioso calmó su corazón. Aún así, no podía perdonar a este tipo que casi había matado a su padre. Inicialmente, planeé mantener un perfil bajo para evitar atención innecesaria, pero parece que tengo que cambiar mis planes. Lerik murmuró con voz fría y desprovista de emociones. Por alguna razón, Solas sintió una ola de alarma cuando miró la mirada tranquila del joven. Lerik levantó su brazo derecho y abrió su palma hacia la dirección de Solas mientras murmuraba. Probaré mis habilidades contigo. La temperatura circundante se disparó repentinamente cuando docenas de flechas llameantes tan largas como lanzas se materializaron frente a Lerik. Has aprendido la habilidad, flecha de llamas. Lerik ignoró la notificación y disparó las flechas ardientes hacia el sorprendido Solas. Fu. 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 Solas podía sentir el poder detrás de las flechas de fuego. Solo ahora descubrió el color de la llama que apuntaba en su dirección. Llamas doradas. Esper nivel 4. Gritó en estado de shock porque casi pierde el agarre de su arma. Solas era solo un Esper de nivel 3 y todavía no podía controlar la esencia del mundo en su Hegel para ejercer el poder de la naturaleza. Solo los Espers de nivel 4 eran capaces de hacer eso. Hegel es un órgano de Esper que se encuentra en el centro de las cejas. Se usa para almacenar la esencia del mundo. Solas reforzó apresuradamente su cuerpo usando la esencia del mundo almacenada en su Hegel. También levantó su hacha de batalla para proteger su cuerpo de la lluvia de flechas ardientes. Mierda. ¿Por qué hay un Esper de nivel 4 aquí? Su habilidad para manejar el poder de la llama también es avanzada e incluso el líder podría no ser su oponente. Solas estaba en ascuas después de la repentina demostración del poder de Lerik. Ni siquiera se dio cuenta de que la energía detrás de las Flame Arrows no estaba ni cerca del poder de un verdadero Esper de nivel 4. Sin embargo, Solas estaba demasiado ansioso para darse cuenta de esto. Mientras el bandido gigante todavía estaba ocupado con las flechas de fuego, Lerik cambió de posición e invocó un enorme arco que tenía el doble de su altura. Lerik hizo un gesto de tracción y de repente apareció una enorme flecha ardiente, colocada en el arco gigante. Luego soltó la flecha y la disparó directamente a Solas. Has aprendido la habilidad, flecha de llamas aumentada. Silbido.
Las flechas de fuego del tamaño de una lanza ya habían golpeado a Solas y dañado una parte de su cuerpo, quemando sus pantalones e incluso dañando sus protectores de piernas. Justo cuando estaba a punto de celebrar haber sobrevivido a las flechas de fuego, de repente sintió una sensación de peligro sin precedentes. Cuando movió la mirada, sus ojos se abrieron con horror. ¡Mierda! La gigantesca flecha de fuego golpeó su cuerpo, perforando un enorme agujero en su pecho. Solas dejó caer su hacha de batalla cuando la fuerza abandonó lentamente su cuerpo. Podía ver una fuente de sangre brotando de su pecho. Sonrió amargamente mientras miraba fijamente la figura del joven que lo miraba con una mirada indiferente. Ruido sordo. Solas, un esper de nivel 3 del grupo Northern Vapor se derrumbó, nadando en su propia sangre. Capítulo 24. Anton, que ya había recuperado la compostura, quedó atónito después de presenciar la escena. Este joven alquimista que parecía tener unos 20 años mató a un esper veterano de nivel 3 en solo 2 movimientos. ¿Cómo podría no estar sorprendido por esto? En verdad, no fue solo él, todos los demás en el campo de batalla se detuvieron en seco después de ver el colapso de Solas. Una figura tan dominante fue derrotada en cuestión de segundos. Después de ver el cadáver de su jefe, los bandidos perdieron la voluntad de luchar. Dejaron caer sus armas y se arrodillaron mientras se rendían. Algunos de ellos incluso sollozaron porque aún no podían comprender cómo mataron a su poderoso jefe. Sorrado Wolf, hemos capturado al anciano. ¿Qué hacemos con él? Samira llegó al lado de Eric mientras tiraba de un anciano desaliñado. Sus ojos revelaron un tinte de respeto y asombro mientras miraba el perfil lateral de Eric. Todavía era bastante escéptica sobre su identidad, pero después de presenciar cómo despachó fácilmente a un esper de nivel 3, todas las dudas sobre él se desvanecieron. Skyler y Kathleen también lo miraban con miradas de adoración. Era la primera vez que presenciaban un control tan competente de la esencia del mundo. Incluso comenzaron a compararlo con el patriarca de la familia Reynolds, el vizconde Harold Reynolds. Eric miró al anciano con una mirada tranquila mientras murmuraba: que el general se ocupe de él. Si no me equivoco, este anciano debería ser el estratega de este ejército de bandidos. Eso significa que fue responsable de la muerte de los hombres del general Gavin. Después de escuchar sus palabras, Samira y las dos damas se sorprendieron un poco. Sus miradas hacia el anciano también se volvieron más frías. Aunque solo se unieron al ejército Flame Tiger para ganar experiencia, las tres chicas todavía estaban enojadas por la pérdida de más de 100 soldados durante el conflicto entre el ejército Flame Tiger y el Northern Vapor Group. Está bien. Nos despediremos ahora, Sorrado Wolf. Samira inclinó ligeramente la cabeza hacia Eric. Ella podría ser la hija de un noble de alto rango, pero este hombre era más que digno de su respeto. Eric asintió con la cabeza hacia ella con una sonrisa. Luego dirigió su mirada a su padre. Comandante Anton, debemos reagruparnos con el general y el ejército. Todavía quedan bandidos remanentes esparcidos por todo el campo de batalla. Sin su líder, sería más fácil hacer que esos bandidos se rindieran. Eric estaba agradecido de haberse unido a la expedición. Si no, no se atrevía a pensar en lo que le habría pasado a su padre si se encontraba con Solas en el campo de batalla. Incluso el general Gavin podría tener dificultades para ganar contra un hombre así. Anton se recuperó de su estado de aturdimiento cuando escuchó la tranquila voz del joven alquimista. Asintió con la cabeza y miró al joven con una mirada agradecida. Sí, señora Ethelwolf. Una vez que termine la batalla, te encontraré y te ofreceré mi más sincero agradecimiento. Mirando la mirada seria de su padre, Eric solo pudo sonreír. Está bien. Se sintió un poco culpable por ocultar su identidad, pero no había nada que pudiera hacer. Sería demasiado problemático explicar su circunstancia a su padre. Entonces, para evitar que lo tilden de loco, esto fue lo mejor que pudo hacer. Anton saludó a Eric antes de irse a reunir a sus hombres. Hermanos, todavía hay un montón de bandidos dispersos en el campo de batalla. Quiero que 50 de ustedes se ocupen de ellos, mientras que el resto me seguirá para ayudar al general Gavin. Mover. Anton ordenó a sus soldados con voz severa.
Lerik colocó sus manos detrás de su espalda mientras observaba el desarrollo del resto de la batalla. Los sonidos del metal golpeando y las voces roncas de los soldados y bandidos llegaron a sus oídos. A pesar de que era la primera vez que veía una escena tan espantosa, Lerik se sintió extrañamente tranquilo durante toda la prueba. Lerik sabía que esto tenía algo que ver con su habilidad, Demon Heart. No mucho después, el general Gavin y el comandante Anton lideraron el ejército del Tigre de Fuego para matar a cientos de bandidos. Con la muerte abrupta de su jefe, Solas, los bandidos restantes optaron por rendirse. Más de 300 bandidos fueron atados por los soldados del ejército Flame Tiger. Mirando a los bandidos restantes, el general Gavin sonrió. Después de seguir la estrategia de Sorado Wolf, sus bajas fueron casi insignificantes. De hecho, fue una completa derrota. Inicialmente, ya esperaba una dura pelea contra Solas, pero la repentina aparición de Sorado Wolf le ahorró muchos problemas. El general Gavin buscó por toda el área y finalmente vio al joven alquimista sentado tranquilamente bajo la sombra de un árbol. Tenía una mirada pacífica en su rostro mientras miraba el campo de batalla. Sorado Wolf, le agradezco en nombre de todo el ejército del Tigre de la Llama. Sin ti, muchos de mis hermanos se habrían sacrificado. La voz del general estaba llena de sinceridad. Lerik se levantó y sacudió la cabeza. Esto es lo menos que puedo hacer para expresar mi gratitud al general Gavin por permitirme quedarme en su campamento. El general Gavin sonrió humildemente al escuchar eso. Regresemos al campamento, Sorado Wolf. El campamento planea celebrar nuestra victoria contra el Northern Vapor Group. Como el principal contribuyente a nuestra victoria, espero que pueda unirse a nosotros, Sorado Wolf. La ayuda del joven alquimista ya había superado las expectativas del general y ya no tenía la idea de que el hombre refinara una píldora para él. En ese caso, aceptaré tu invitación. Lerik dejó escapar una sonrisa mientras respondía. Capítulo 25. El ejército Flame Tiger y la fuerza local de Barden City marcharon de regreso a su campamento con alegres sonrisas en sus rostros. Ya esperaban una batalla difícil contra la fuerza de Solas, pero ganaron tan fácilmente. Por supuesto, sabían que su victoria se debió a la aparición del alquimista de nivel 4 que de repente llegó a su campamento. Los soldados miraron a la joven figura que montaba un Equus con miradas llenas de respeto. ¿Cuáles son sus planes ahora, Sorado Wolf?, preguntó el general Gavin mientras instaba a su Equus a acercarse a Lerik. Dado que Barden City ahora estaba libre de las garras del Northern Vapor Group, Lerik ya no necesitaba preocuparse por la seguridad de su padre y su madre. En cuanto a sus planes futuros, aún no ha pensado en ello. Le prometí a la señorita Samira que revisaría el estado de su abuelo después de que terminara la guerra. Para mañana, partiremos hacia el territorio de la familia Reynolds, pero antes de eso, refinaré una píldora para usted, General Gavin. Lerik dijo con una sonrisa en su rostro. El general se sorprendió gratamente al escuchar sus palabras, pero se apresuró a negar con la cabeza a pesar de la tentación de la píldora. Me siento muy honrado de que esté planeando refinar una píldora para mí, Sorado Wolf, pero debo rechazar cortésmente su oferta. Lerik no pudo saludar sino mirar al general con sorpresa. El general sonrió con amargura al ver la expresión de Lerik. Luego explicó sin prisas. Sorado Wolf, ya nos has ayudado mucho y estoy demasiado avergonzado para obtener más cosas de ti. La victoria completa contra el ejército de Solas ya es más que suficiente. Espero que no te ofendas. A decir verdad, me siento en deuda contigo por tu ayuda. ¿Hay alguna forma en que pueda pagarle, Sorado Wolf? Lerik miró al general y reflexionó profundamente. Por lo que parece, el general Gavin era alguien que no quería deber favores. Si insistes, entonces no seré cortés. Tengo una solicitud con la que espero que el general Gavin pueda ayudarme. El general Gavin miró fijamente al joven alquimista y esperó a que continuara. Se preguntó qué quería el hombre que hiciera. Sorado Wolf, soy todo oídos. Espero que el general Gavin pueda encargarse del comandante Anton. Puede que ahora sea un esper de nivel 3, pero todavía le falta un poco en términos de poder político y conexiones sociales. Tiene un pequeño territorio en las fronteras de Ciudad Barden,
pero aparte de eso, no tiene nada a su nombre. Lerik estaba preocupado por el futuro de su padre. Podría ser un militar fuerte, pero aparte de su fuerza física, no tenía otros talentos dignos de mencionar. Con el apoyo del general, la influencia de su padre crecería. El general Gavin estaba confundido por la preocupación del joven alquimista por el comandante Anton. Al final, no pudo controlar su curiosidad y preguntó. «Comandante Anton, ¿tiene alguna relación con usted, Zorrado Wolf?» Lerik le sonrió y respondió. «Su hijo, lo tomé como mi discípulo». El general Gavin quedó atónito y sintió que el comandante Anton tuvo mucha suerte. Su hijo fue tomado como discípulo por este consumado joven alquimista. Esperar. Esperar. Si no recuerdo mal, el comandante Anton mencionó que su hijo todavía tiene 3 años. ¿Qué diablos? ¿Es su hijo un genio? El llanero pensó para sí mismo con una mirada estupefacta. Lerik vio su expresión y lo entendió de inmediato. Ese niño, Lerik, puede ser joven, pero tiene el talento para convertirse en alquimista. Agregó para evitar más confusiones. Veo. No tiene que preocuparse por esto, Zorrado Wolf. Con la contribución del comandante Anton a esta guerra, estoy seguro de que la familia imperial no sería tacaña. También prometo que apoyaré a la familia Lassiter en sus proyectos futuros. El general Gavin se palmeó el pecho con confianza. No saldría perdiendo si ayudaba a Anton y su familia. Con un alquimista de nivel 4 detrás de ellos, su futuro estaba destinado a ser brillante. Lerik sonrió ante sus palabras. El ejército pronto llegó al campamento y estalló su ambiente de celebración, llenando todo el campamento de risas y gritos de alegría. Lerik sonrió mientras observaba a los soldados celebrar su victoria. De repente, una figura apareció ante él. Era su padre, Anton. Comandante Anton. Lerik llamó con una sonrisa. Anton miró fijamente al joven alquimista e inclinó la cabeza respetuosamente hacia él. Este hombre ha salvado su vida. Gracias por salvarme, Zorrado Wolf. Murmuró en agradecimiento. Lerik se levantó ansiosamente y ayudó a Anton a ajustar su postura. No tiene que ser así, comandante Anton. A decir verdad, la razón por la que vine a este campamento fue por ti. Se apresuró a explicar, temeroso de que su padre volviera a inclinarse ante él. Anton Lassiter miró al joven alquimista confundido. ¿A qué te refieres, señora Ethelwolf? Lerik puso una mirada de disculpa mientras decía. Verás, he tomado a tu precioso hijo como mi discípulo y sentí que fue grosero de mi parte no informar a sus padres al respecto. Los ojos de Anton se abrieron con sorpresa. Ese mocoso nos dijo que fue un anciano quien refinó la píldora. Lerik, ese mocoso, ¿mintió? Al ver la mirada perpleja de su padre, Lerik finalmente recordó la explicación que les había dado antes a sus padres. Se regañó a sí mismo en su corazón al recordar esa pésima excusa. Me disfracé de anciano cuando viajé por tu territorio y me di cuenta del potencial de Lerik en alquimia. Observé al niño y descubrí que tiene un físico como ningún otro. Lerik soltó tonterías al azar, pero debería ser suficiente para aclarar el malentendido. Anton se convenció después de escuchar la explicación. No es de extrañar. Con la guía de Zorrado Wolf, el futuro de ese mocoso está garantizado. Estaba feliz por su hijo. Los dos hablaron durante más de 10 minutos antes de que Lerik se excusara. Podría ser descubierto si continúa conversando con su padre. Comandante Anton, me despediré. Todavía tengo que buscar a la señorita Samira para discutir algo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.